Segundo bloque de Ciudadanos se Revela, está con nosotros la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosana Pía Bencharuti. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Y me parece que está bueno continuar con la charla que veníamos teniendo fuera del aire. Antes de entrar al aire, y nos contaba la doctora Bencharuti que en situaciones determinadas de la historia del país se da un aumento de la litigiosidad, lo que significa que los jueces tienen más trabajo, sí, que la gente acude más a la justicia para resolver cierto tipo de conflictos de varias causas o varios rubros o varios ámbitos. ¿Se está notando esto o se espera que comience a darse con más intensidad? Bueno, se empezó, primero, si uno recuerda lo que fueron las grandes crisis por las que atravesó el país, por ejemplo 2001, claro, la vuelta, la salida del 1 a 1, que nos indujo al 1 más 1 más ser, que era todo una cuestión matemática que había que establecer, aquellos contratos que se habían pactado en dólares y que había que especificar, la famosa especificación, interpretaciones que hacía la Corte y interpretaciones que teníamos que hacer nosotros, implica en épocas de crisis o en épocas de movimientos sociales muy grandes, sí, implica un aumento de la litigiosidad porque o los contratos deben reajustarse. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en la época del 2001 había una famosa teoría que se llamaba la compensación, una teoría como compensar los costos, ¿sí? Aparte del 1 más 1 más ser, compensar que la parte más débil no cargue con todo, porque así como yo te cobro todo, te llevo a la quiebra. De todas maneras, el legislador hace muchísimo tiempo, Vélez Sarsfield ya lo había pensado, sí, y había puesto un artículo en el Código Civil que decía que uno puede cobrarle a alguien pero no dejarlo en la ruina, porque entonces yo desvisto un santo para vestir otro, ¿no? Sí. Pero si aumenta la litigiosidad en época de crisis muchísimo, aumenta la necesidad de interpretarse los contratos, las cuestiones de interpretación laboral. En ocasiones se dieron más pedidos de quiebra, concursos preventivos, cuestiones familiares que se vienen viendo. Convengamos que ya hay un entorno social y económico que generó un montón de... Un aumento de... lo que sí a nosotros como Poder Judicial, y bueno, ahora paso a hablar directamente de lo que somos, lo que sí a nosotros como Poder Judicial nos encuentra en otro contexto, ¿sí? Cuando yo te hablo del 2001, porque fue una de las piñas que uno se llevó en la vida. ¿Usted ejercía como jueza en ese momento? Yo en el 2002 asumí como jueza. Civil en ese momento, ¿no? Jueza civil, así que todo lo que era, lo que vino después con la especificación, lo tuvimos que interpretar entre todos, los ajustes de todos los créditos hipotecarios, todos los jueces de la provincia más o menos nos pusimos de acuerdo, pero hoy la justicia se encuentra en otro contexto, ya está preparado con sistemas alternativos, como para que no llegue a un juzgado, por ejemplo, tenemos centros de mediación, por ejemplo, tenemos modificaciones en los códigos de procedimiento que permiten llegar a una conciliación para que vos no llegues a una sentencia, como para que un juez en una audiencia donde tenés a peritos que te explican, vos, deudor, sepas que te conviene pactar en ese momento, cómo pagarlo, y no llevar un juicio años, que después implica intereses, honorarios, mayor costo. O sea, nos encuentra parados de otra manera, y nos encuentra expandidos cuantitativamente. Mucho más juzgados en la provincia. En toda la provincia, y lo que tendríamos que hacer, y muy juzgados tecnológicamente, ¿sí? Eso hace que la comunicación sea más ágil, sí, que nos podamos compartir jurisprudencia con un clic, claro, ¿sí? Que los jueces puedan compartir un grupo de WhatsApp. En mi época eso era impensado, sí, nos reuníamos
cada 15 días, a veces a compartir cómo regulábamos los honorarios, cómo interpretábamos las nuevas leyes, las nuevas modificaciones, los nuevos fallos, pero hoy tenemos la posibilidad de que por un grupo de WhatsApp todos los jueces de la provincia, divididos por fuero, por supuesto, caminen hacia un mismo criterio o tengan criterios disímiles, pero explicados el porqué. Rosana, ahora dijeron que los créditos UBA quedan fuera de juego, así que bueno, el que debe tiene que pagar, dijo el presidente electo. Están también los planes de ahorro de los autos, todos esos litigios que son, si bien son una cuestión nacional, porque están ligados a nivel nacional, se tramitan en la provincia. Se tramitan en la provincia. ¿Puede? Son muy pocas las cuestiones, muy pocas las cuestiones que se tramitan en los juzgados federales. Claro. Todo esto que nosotros le llamamos la complejidad de la problemática legal del ciudadano de a pie, lo tramita la justicia ordinaria, o sea, la justicia provincial. Ahora, en casos así extremos, donde el Poder Ejecutivo Nacional tiene ya una determinación, ¿puede seguir apelando a la justicia provincial? Sí, por supuesto, donde vos tenés un derecho afectado, independientemente, porque la justicia acude a un caso concreto, eso es lo que yo quisiera que quede claro, ¿no? Si vos te metiste en un plan de ahorro y no lo pagaste y te dieron de baja, no podés meterte a la cola de una movida porque fuiste incumplidor desde antes. Ahora, si tu plan de ahorro tuvo un salto distinto o un movimiento económico y social hizo que se vuelva impagable y vos podés demostrar que se volvió impagable, es otra. Y que tenías voluntad de pagar. Y que tenías voluntad de pagar. Por eso te puse de ejemplo en mi época. Es triste decir en mi época, ¿no? Pero es así. Doctora, todavía es su época. Esa es su época. En mi época de juez, nosotros nos encontramos con los créditos hipotecarios que estaban siendo ajustados de acuerdo a lo pactado, pero que llegó un momento en que el pobre deudor no terminaba nunca de pagar porque el banco le seguía ajustando, que fue lo que motivó una decisión judicial que después tuvo confirmación en Cámara, que tuvimos varios de los jueces de esta ciudad, que tuvo confirmación en Cámara y confirmación en el Superior Tribunal, y llevó a que se establezca qué debía pagar cada uno, o sea, tener un panorama cierto, porque si yo sé que debo 500.000, preparo un plan de pago. Ahora, si yo no sé cuánto debo, porque esos 500.000 se transforman en 1.000.000, bueno. En una época que por ahí muchos hablando televidentes, la 1050 de los años 70, 80, Sí. que hizo algo también un desastre así, ¿no? Sí, también tuvimos la hiperinflación de finales del 89, Sí. pero lo que sí a mí me tocó juzgar y comprender es esto de la crisis del 2001. Sí, que los desembocó hipotecarios. Especialmente la especificación fue lo que Claro. provocó Sí. la mayor problemática, ¿sí? La especificación. La salida de la especificación. La salida del El 1-1 de la convertibilidad. de la convertibilidad. Trayéndole un poquito más acá, y entiendo que no la quiero comprometer a hacer opiniones políticas, respóndame hasta donde pueda, lo que se pueda. Hay una serie de propuestas del presidente electo que se venían escuchando y son de público conocimiento, que son muy llamativas algunas, y me imagino que usted como jueza, como presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia habrá dicho: esta es rara, esta puede pasar y esta no puede pasar. Esta no puede pasar la justicia, tal vez. Digo, la venta de órganos, la libre portación de armas, la dolarización, la eliminación del Banco Central, el arancelamiento de la facultad, de la salud pública. Digo, en algún punto escuchó y dijo: no, esto es inviable, o
o va todo en el camino de posiblemente aumentar la litigiosidad y van a tener más trabajo los jueces para ir resolviendo todo este tipo de cosas, si es que efectivamente se llevan adelante? Mire, nosotros en derecho y respetando el sistema de división de poderes, ¿sí? En derecho, en política y constitucionalmente tenemos algo que se llama cuestiones políticas no justiciables, ¿sí? O sea, son decisiones políticas que se toman y que no pueden ser evaluadas por los jueces, salvo que una de esas decisiones impacte directamente en un derecho adquirido de alguna persona. Son casos concretos, o sea, tampoco podemos responder, nosotros como Poder Judicial tampoco somos un órgano de consulta. Cuando yo te digo cuestiones políticas no justiciables, es, por ejemplo, si se toma el camino de la dolarización, es una cuestión política no justiciable. Como en su momento se tomó el camino de la pacificación. Sí. Y dejar la convertibilidad. Lo de la aportación de armas, yo ya creo que va más allá de que toque o violente algún derecho humano esencial, lo mismo que la venta de órganos. Yo creo que, hablando de derechos humanos, nosotros tenemos un camino recorrido y un camino de rescate de derechos, y es más, el ciudadano va generando todos los días un nuevo derecho y está tan empoderado de sus derechos que difícilmente se los pueda quitar así nomás sin ir a acudir. Es más, el Poder Judicial hizo una gran campaña de comunicación donde les hizo saber a dónde se acude y cuáles son las bocas de expendio para escucharte y a dónde. Entonces es muy difícil retroceder a todas esas conquistas. Ahora, las decisiones políticas y económicas que se tomen y que no afecten un derecho individual, se tienen que entender como cuestiones políticas no justiciables. Es ley, es una ley. La ley puede ser inconstitucional, Sí. la ley Sí. puede ser grosera, la ley puede ser arbitraria. Sí. Lo que nosotros no podemos discutir es la dirección política. Cuando yo digo nosotros, hablo de Poder Judicial, Sí, sí, tanto sí, sí. provincial como Sí. federal. Sí. La decisión política que se tome. Una cuestión política no justiciable es la moneda. Sí. Claro. Pero, por ejemplo, da la sensación Pero- de que sí van a tener más trabajo porque, por ejemplo, dice, voy a paralizar la obra pública y hay contratos firmados, hay obras que están en marcha a mitad de camino y si los fondos nacionales no llegan a las provincias, posiblemente esas empresas no cobren y no continúen y tienen Claro, empleados. lo que nosotros juzgaríamos no es la decisión Claro. de parar la obra pública. Lo que nosotros vamos a juzgar es las consecuencias que traigan ese incumplimiento contractual, ¿sí?, para con la empresa. No, en ese caso Sí. no seríamos nosotros si es un El Estado contrato federal. nacional, ¿no? Sí. O el impacto que tenga en el trabajador una toma de decisión, y si se le reconoció la ley laboral en todo su contexto. Eso es lo que juzgaríamos. Entendido. Nos han llevado también la política, ahora sí nacional, y algo que la gente escucha todo, que es la Corte Suprema de Justicia. Quiero hacer dos preguntas. ¿Hay algún modelo de Corte Suprema de Justicia que te agrade más, alguno internacional, americano, francés, alemán? Y ¿no son pocos jueces, 4 como hay ahora para la Corte Suprema de Justicia? En realidad debería ser 5. Sí. Y Hay una vacante no hay cubierta. una vacante que no fue cubierta, ¿sí? En su momento eran muchos más. 9, ¿no? 9, si no me Sí. equivoco. La de Menem fue esa, ¿no? Sí, ya Sí. venían sumando. Claro. Primero los Con radicales. Cada presidente agrega un Cada par, ¿viste? presidente venía sumando, ¿no? Y después fue la decisión de Néstor Kirchner, el presidente Kirchner, Sí. que dejó en 5, ¿sí? Y que propone la corte de Lorenzetti, Argibay,
Carmen Argibay, que fue una gran jurista, y Zaffaroni. Hayton Zaffaroni. Hayton se jubiló, Zaffaroni se jubiló, Argibay se murió. Sí. Lorenzetti, no se me está faltando uno que no me acuerdo. Petrarca, ¿no era? Petrarchi venía. Petrarchi venía. Petrarchi venía. Petrarchi Sí. fue un gran ministro de corte. Usted me preguntaba si hay modelos distintos. Sí, hay modelos distintos. España tiene una corte y un tribunal constitucional, o sea, lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene es que trata todos los temas, ¿sí? Los constitucionales, los contratos mal pagados, Sí. las cuestiones penales mal juzgadas, o sea, tiene todo, ¿sí? Y en otros países usted tiene un tribunal constitucional que trata todo aquello que golpea o ataca a la Constitución y puede emitir fallos o dictámenes o jurisprudencia que interprete un artículo de la Constitución y sirve para que todos los jueces de ese lugar apliquen de esa manera. Entonces hay una uniformidad que le da al ciudadano una cierta seguridad jurídica. Sí. Y después tiene la otra, la Corte, que juzga los contratos, los delitos penales, los laborales, los civiles, o sea, tiene diferenciado. Ecuador también es un país que tiene así diferenciado. Y después tiene, hay lugares donde también se diferencia el Tribunal Electoral, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Nuestra Corte lo que tiene en este momento es muchísimo trabajo. Se abre la puerta a muchísimas cuestiones que deberían no llegar hasta la Corte. Pero el ciudadano argentino se acostumbró a llegar a la Corte y ahora a ir más lejos todavía. Sí, Interamericana. A la Corte Interamericana. Yo creo que eso también hace a un empoderamiento de derechos, ¿sí? La gente sabe que la Corte Interamericana tiene posturas que muchas veces se dan de bruces con las posturas que tenemos nosotros y busca su ¿Pero tiene peso? Si no. uno es juzgado por acá. No, y va a la el juzgamiento termina en el país. En el país, ¿sí? por eso. Pero lo que la Corte Interamericana dice repercute a nivel nación y es el Estado Nacional el que debe responder económicamente. Está Económicamente. bien. O la provincia que comete... El modelo que se hablaba de jueces de la Corte que sea más representativa de las provincias. Es una Corte un poco más amplia, pero con jueces... Muy amplia ya. O sea, es demasiado, con 24 jueces es demasiado. 24 son demasiado. Demasiado. Muy amplia ya. Pero sí podía ser del LEA. Más representativo sí sería una... Del LOA, sí. Sería por región. Por región. Sí, más representativo porque convengamos que muchas de las leyes, muchos de los códigos y muchas de las cuestiones que la Corte define no tienen en cuenta el contexto provincial. Totalmente. Claro. El Código Civil fue hecho por juristas emblemáticos, pero te puedo asegurar que no conoce el soberbio y no conoce lo profundo Eran unitarios. Sí, la riqueza de nuestra provincia, que tiene un pensamiento que recorre el Uruguay y otro pensamiento que recorre el Paraná y lo que piensa la zona centro. De verdad, tampoco tiene muy claro qué piensa el mendocino. O sea, aplico criterios y no me doy cuenta cómo cae ese criterio en determinados contextos. Perfecto. Doctora, nos quedamos lamentablemente sin tiempo, pero me gustaría darle unos minutos para que le hable a la familia judicial, le dé un mensaje. Ya gracias. estamos llegando a fin de año, como para hacer un balance o enviarle un mensaje, lo que usted quiera decirle. Bueno, en principio a la familia judicial no tengo más que decirle, puede sonar a latiguillo, pero muchas gracias, de verdad. Han sido 4 años durísimos. Ellos saben de lo que estoy hablando, también sabe el ciudadano a pie, hemos pasado pandemia,
hemos pasado perder a una queridísima colega como la doctora Picasso, después nos tocó la inflación, la crisis, pero estuvimos siempre juntos, estuvimos de pie. Yo quiero recordar, siempre recuerdo, ¿no?, que cuando en todo el país la abogacía es un día, en la provincia de Misiones, en el mes de mayo, la pandemia se desata en marzo, en el mes de mayo, nosotros habíamos resuelto el problema y volvimos a la normalidad, plástico de por medio, mascarillas, nos digitalizamos a full, rapidísimo, y salimos a dar respuesta a los abogados y especialmente a la ciudadanía. O sea que a la familia judicial decirle gracias, decirle que lamento si alguno quedó en el camino, porque realmente lo lamentamos mucho, han sido pocos pero lo hemos perdido. Decirle que creo que estamos muy fuertes y que en ese camino podemos seguir transitando cualquier tipo de historia, porque estamos preparados para enfrentar y vamos a tener que seguir profundizando muchísimo todo lo que fuimos conquistando, ni un paso atrás, siempre para adelante. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Le queremos regalar la tacita del gracias a ustedes. Gracias Y por haber venido. Y un esta regalo más. novela, Niebla Polar, de Rodolfo García, que lo vamos a venir también a presentar acá a Posadas. Muchas gracias. Espero que te guste y bueno. Gracias, muchas gracias. Por lo que estuvimos hablando fuera de cámara, seguramente sí, puede ser. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a un corte, enseguida viene Momento Militante. Y desde allí, indudablemente, es extraído el cuerpo prácticamente del segundo cuerpo de ejército. Tiene varios impactos de bala al vehículo. También ustedes pueden ver que los cristales están completamente astillados. En estos momentos